Buenas noches a todos. Mi nombre es Violeta Odovic, soy profesora de este curso. Quiero agradecer a Transatlantic Dialogue Center por esta iniciativa y organización, tanto como la coordinación, y obviamente estoy agradecida a todos los participantes por su interés en Ucrania. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla y vamos a empezar la clase. Bueno, el curso se llama Descubriendo Ucrania, claves generales, historia y cultura. Lo preparamos con mucho cariño. El objetivo del curso es brindar una visión clara y actualizada sobre Ucrania. Entonces vamos a hablar sobre historia, sociedad, política, economía, cultura. Y me gustaría ponerlo en el contexto de Ucrania y explicarles cuál es la vista ucraniana de todo lo que vamos a ver en este curso. Am, Tengo un par de datos sobre mi biografía. Yo soy ucraniana, vengo de Odessa, del sur de Ucrania. Hice magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Mechnikov de Odessa. También tengo magíster en Derecho desde Universidad de Tokio, ya que estudié en Japón, y doctorado en Historia. Tengo experiencia como diplomática ucraniana. Yo trabajé como segunda secretaria de la Embajada de Ucrania en Japón. Y en estos momentos me estoy desarrollando como académica de la Universidad de Chile, Senior Fellow de Athena Lab, un centro analítico chileno. En este curso vamos a tener cuatro clases. La primera clase vamos a ver unos datos generales sobre Ucrania. Después me gustaría en la segunda clase hablar sobre historia de Ucrania, que es muy, muy larga, como yo creo que muchos de ustedes saben. Tercera clase va a estar dedicada a la Ucrania moderna desde colapso de la Unión Soviética y recuperación de la independencia en 1991. Vamos a ver también las claves de la guerra rusa-ucraniana. Y finalmente, en la cuarta clase, me gustaría hablar sobre nuestra cultura. Esto les van a enviar. Hay unos libros que les puedo recomendar sobre Ucrania. Estos son libros en español publicados en Argentina. Quizás ustedes los hayan visto, los que viven en Argentina. Y también un par de libros en inglés que yo pienso que podrían ser útil para ustedes. Y bueno, vamos a pasar a la primera clase, que es clase sobre información general, para explicarle lo que es Ucrania hoy y cuál es su estructura. Ah, Está dividida en cinco partes. Vamos a hablar de la ubicación y la geografía del país, cinco claves para entender Ucrania. Voy a explicarles un poco sobre la sociedad ucraniana y después pasamos al sistema político y sistema económico de Ucrania. Bueno, como saben, Ucrania se encuentra en Europa, específicamente en Europa del Este, y limita con países como Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Moldavia, Rusia y Bielorrusia. Ah, el área del país es aproximadamente 603.500 kilómetros, y si nosotros no consideramos Rusia, que es más país asiático, Ucrania es el país más grande completamente situado en Europa. Ucrania tiene salidas a dos mares, Mar Negro y Mar de Azov. Y también por mar tiene las fronteras marítimas con Rumania, Turquía y Rusia. Bueno, si ven este mapa, ahí pueden darse cuenta cuál es la geografía del país. En el centro, en el oeste, se ubica la llanura ucraniana, con las tierras fértiles muy buenas para la agricultura. Al oeste se encuentran los Cárpatos, y el pico más alto de Ucrania es la montaña Goverla,
que tiene 2.061 metros de altura. Y al sur de Ucrania, en península de Crimea, están los montes de Crimea. También el río más importante que atraviesa todo el país de norte al sur, es el río que se llama Dnipro. Y de hecho nosotros decimos muchas veces Ucrania de orilla derecha o de orilla izquierda. Eso se rige por este río, pero hay que mirar del norte a sur. O sea, la orilla derecha está donde los Cárpatos y la orilla izquierda está donde más cerca a Rusia. Y otro río importante se llama el Danubio, que forma parte de la frontera con Rumania, muy importante para el tema de transporte también. Ucrania es un estado unitario y tiene la estructura territorial que se organiza en 24 provincias. Nosotros le decimos oblast. Y también a esta se suma la República Autónoma de Crimea. En estos momentos, bueno, desde 2014 está bajo ocupación temporal rusa, pero sigue siendo territorio ucraniano internacionalmente reconocido. También hay dos ciudades con estatus especial, la capital de Kiev y también Sebastopol, que es una ciudad en Crimea donde están ubicadas las bases militares rusas. Bueno, el clima de Ucrania es continental moderado. Tenemos las cuatro estaciones bien definidas. Hay una imagen que Ucrania es país muy frío, y efectivamente es así. En invierno las temperaturas, eh, no sé, por ejemplo en Odessa pueden bajar hasta -10, -15. Una vez en vida me tocó -30, que es como no tan usual. Pero al mismo tiempo, en verano la temperatura puede subir hasta 35, 37 grados. Entonces, bueno, tenemos cuatro estaciones y quizás invierno es el periodo más largo, ya hace frío desde noviembre y hasta marzo más o menos. Hablando de las ciudades más pobladas, eh, acá tengo muchos datos en esta presentación de 2021, antes de la invasión de Rusia a gran escala. Y bueno, como saben, hubo mucho movimiento de los ucranianos, pero siguiendo, digamos, la estructura tradicional. Obviamente la capital de Kiev es la ciudad más grande, que tiene aproximadamente 3 millones de habitantes. Es también la ciudad más antigua de Ucrania. Su historia empieza en el V siglo. Es también una de las ciudades más antiguas de Europa. Kharkiv, que es número 2, tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Bueno, ahora por la guerra hay menos gente viviendo allá, pero antes de la invasión era la segunda ciudad más grande. La tercera ciudad es la ciudad de Odessa, mi ciudad natal, aproximadamente 1 millón de personas. Está ubicada en el sur de Ucrania y es uno de los puertos más importantes del país. De hecho, es el más grande. Entonces, por el tema de exportación de granos, etcétera, han habido muchos bombardeos, bueno, como en otras partes también. El cuarto lugar está tomado por Dnipro. Dnipro es una ciudad donde hay mucha industria en Ucrania. Y finalmente el quinto lugar, Lviv, que tenía aproximadamente 620.000 personas. Ahora son mucho más porque como está en oeste, se considera que es un poco más seguro que otras partes de Ucrania. Entonces hay muchas personas internamente desplazadas que se mudaron a Lviv. Bueno, 5 claves para entender Ucrania. Aquí me gustaría hablar sobre la importancia del país. Primero que nada, cuando hablamos de Ucrania, hablamos de su ubicación estratégica. Eh, Se encuentra en cruce de rutas de transporte entre Europa y Asia.
Y también en términos políticos, Ucrania bordea con países de la Unión Europea y OTAN, por un lado, y Comunidad de Estados Independientes y Organización del Tratado de Seguridad Colectiva liderados por Rusia, por otro lado. En términos militares, destaca la península de Crimea. Obviamente es un lugar muy estratégico. Primero que nada tiene un acceso, brinda un acceso rápido al Mediterráneo Oriental, a los Balcanes y el Medio Oriente. Y también tiene muy buena infraestructura y también profundidad de agua cálida para las bases militares. Estas se ubican en la ciudad de Sebastopol. Ucrania es conocido como granero del mundo y vamos a hablar de esto hoy y en otras oportunidades, eh, pero también tiene un potencial tecnológico muy fuerte. En esta lámina pueden ver el avión más grande del mundo. Era avión de carga construido y producido por Ucrania. Lamentablemente, en el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, lo destruyeron. El gobierno dijo que lo van a reconstruir en el futuro. También otros fuertes de Ucrania son producción de naves espaciales, cohetes, exploración espacial en general, y también producción de motores de aviación de alta calidad. El país tiene, es muy rico en recursos naturales. Tiene aproximadamente 5% de los recursos minerales del mundo. Específicamente posee uno de los más grandes depósitos de mineral de hierro, después de Australia, Brasil, Rusia y China. Y bueno, tiene muchos también recursos que todavía algunos no están desarrollados todavía, como por ejemplo yacimientos de gas natural. Estos triangulitos blancos abajo en el Mar Negro, este es gas que todavía no está desarrollado. Y aproximadamente 80% de zonas mineras en este momento están ocupados por Rusia. Acá estamos hablando del este del país. Otro recurso natural muy importante que destaca en Ucrania es la tierra negra. Le decimos Chernozem en ucraniano, es el suelo más fértil del mundo y Ucrania tiene un tercio de tierra negra del planeta. Como la distribución pueden ver en este mapa. Y es por esto que ha sido líder en exportaciones de choclo, trigo, colza, cebada y también número uno en aceite de girasol. Aunque estos datos sean de 2021, Ucrania, a pesar de la guerra, sigue exportando los granos y desde 40 al 50% del programa Food Program de la ONU está compuesto por granos ucranianos. Si algún día fueron a Ucrania o cuando sea seguro vayan a Ucrania, al salir de cualquier ciudad se dan cuenta de la cantidad de girasoles o de choclos específicamente. Entonces, agricultura es obviamente un área muy fuerte de Ucrania. Bueno, vamos a pasar ahora a la sociedad ucraniana. Hablando de la composición étnica, me gustaría decir que la mayoría de población son ucranianos, somos ucranianos, aproximadamente 78%. Em, Otros grupos étnicos son 22% e incluyen rusos, rumanos, bielorrusos, búlgaros, húngaros, polacos, judíos y armenios. Pero eso no es la lista completa porque hay también griegos, bueno, hay gente de Azerbaiyán y de muchos países. En Ucrania, los ucranianos, nosotros somos
pueblo originario para todo el territorio de Ucrania. Y en caso de Crimea, de península de Crimea, hay tres pueblos originarios de Crimea, que son los tártaros de Crimea. Son poquitos, son más o menos 250.000 personas. El segundo grupo son caraítas, más o menos 1.200 personas, y el tercer grupo, crimchacos, más o menos 400 personas. Los últimos, los tártaros de Crimea son los musulmanes y los caraítas y crimchacos están practicando judaísmo en sus varias formas y modalidades. Bueno, ahí pasando a la religión. Ah, Me gustaría contarles que como la religión quizás más tradicional de Ucrania es cristianismo ortodoxo, ¿ya? A pesar de esto, también tenemos grandes comunidades de greco-católicos, de católicos, también de protestantes. Y en 2019 pasó un evento muy importante para la Iglesia Ortodoxa Ucraniana porque nos otorgaron, se llama el tomos de autocefalía. Eso significa que la Iglesia Ortodoxa de Ucrania se hizo independiente, específicamente del Patriarcado de Moscú. Después, quizás en otra clase de historia podemos tocar ese tema, pero originalmente existía esta iglesia, metropolita de Kiev, pero después con el tiempo se transfirió a Moscú y con muchas técnicas, digamos, éticas y no éticas, Moscú se hizo como líder de mundo ortodoxo, quitándole a Ucrania su autonomía de su iglesia, ¿ya? Y gracias a este Tomás, Ucrania pudo restablecer la independencia de su iglesia ortodoxa. Y en este momento está liderado por el metropolitano de Kiev y de toda Ucrania, Epifanio. Ya como los católicos tienen solo papa y cada iglesia ortodoxa tiene su líder. De todos modos, en Ucrania existe libertad de religión, entonces hay muchas varias confesiones religiosas. Hay comunidades judías, musulmanas y otras también, de otras minorías. En 2024, después de la invasión rusa a Ucrania a gran escala, se aprobó una ley que prohíbe a grupos religiosos vinculados a la Iglesia Ortodoxa rusa y que apoyan a la invasión rusa a Ucrania. Eso fue tomado como una medida de seguridad porque hay muchos miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania que están trabajando para agencias de seguridad rusas y promoviendo y justificando la invasión. ¿Ya? Esta ley es muy difícil de implementar, sin embargo, se ha aprobado para asegurar la seguridad de la sociedad. El idioma oficial de Ucrania es ucraniano y pertenece a la rama oriental de la familia de lenguas eslavas, dentro de la familia de lenguas indoeuropeas. Y las raíces del ucraniano se remontan al periodo de la Rus. Ya estamos hablando de siglo IX, X. Por ejemplo, acá pueden ver una imagen de la Catedral de Santa Sofía de Kiev, que está ubicada en Kiev, en la capital de Ucrania, y hay en las murallas está escrito en ucraniano antiguo, y esto se remonta como más o menos estas escrituras al décimo o undécimo siglo. Y bueno, el ucraniano ya literario moderno nació en 1798 con la publicación de la obra de Kotlярewski que se llama Eneida. Em, Mucha gente siempre me pregunta si qué tal parecidos son ucraniano y ruso, porque existe, no sé, como una idea que son idiomas bastante parecidos. Sin embargo, no es así.
El idioma más cercano a ucraniano es bielorruso. Comparten 29 rasgos lingüísticos. Ucraniano también comparte 23 rasgos con eslovaco, 22 con polaco y solo 11 con el ruso. Entonces, sí, efectivamente hay algunas palabras parecidas. Sin embargo, la gente ruso parlante no podría entender bien ucraniano. No es como, por ejemplo, español y portugués. Y el alfabeto ucraniano utiliza el alfabeto cirílico que consta de 33 letras. Y aquí abajo tengo una tabla para darle un ejemplo. No, por ejemplo, la palabra gracias en ucraniano se dice дякую, bielorruso дякуй, eslovaco дякуєм, polaco dziękuję y en ruso se dice спасибо, ¿ya? O por ejemplo, domingo. En ucraniano неділя, bielorruso неделя, eslovaco неделя, polaco неделя y ruso воскресенье, ¿ya? Entonces son bastante diferentes. Eh, la sociedad ucraniana tiene uno de los niveles más altos de alfabetización. O sea, los adultos saben escribir y leer y esta tasa en Ucrania 100%. La educación dura 12 años y es obligatoria entre los 6 y 15 años. Es decir, la educación primaria y secundaria básica son obligatorias. Ah, y la tasa de educación terciaria es muy alta. Por ejemplo, en 2020 casi 60% de ucranianos se graduaron de las universidades. Y también el porcentaje de los estudiantes que pasan después de licenciatura a maestría también muy alto, alrededor de 74%. Y acá en ese lámina pueden ver el sistema de educación. Entonces, bueno, jardín infantil viene antes, no es parte del colegio. Educación primaria 4 años, educación secundaria básico 5 años. Hasta acá es obligatorio. Después, educación secundaria superior 3 años. Pero los chicos, después de terminar secundaria básica, pueden ir a entrar a educación profesional, son institutos, o educación vocacional, donde aprenden varias profesiones técnicas. Después, licenciatura, 3, 4 años, maestría, 2 años y doctorado, 4 años. La esperanza de vida en Ucrania es de 73 años más o menos. Para las mujeres 80 años y para los hombres 66, casi 70 años. Am, yo diría que esto puede ver también con una reforma de medicina que se introdujo en Ucrania en 2017. También pueden ver en ese gráfico que coincide más o menos. Ucrania modernizó y sigue modernizando su sistema. Am, y la edad de jubilación varía, puede ser a los 60, 63 o 65 años y eso depende de cuánta antigüedad laboral formal uno tiene. Si tiene mínimo 31 años de antigüedad, o sea, de experiencia laboral, entonces se puede jubilar a los 60 años. Em, es cierto que Ucrania está enfrentando una crisis demográfica. Y hay varias razones. Obviamente que una de las razones más grandes es la guerra y sus consecuencias. Sin embargo, yo acuerdo cuando era chica, como en las 90 siempre daban un como comercial social que decía, nosotros somos 52 millones. Entonces, al momento de la recuperación de la independencia, éramos más o menos 50, casi 52 millones de personas. Y después, bueno, estaba bajando. En 2014 era más o menos como 45, 47 millones.
Y después, ya con la ocupación temporal de Crimea y de partes de Donetsk y Lugansk de estas regiones, ya como no se puede considerar, no se puede saber cuánta gente exactamente vive allá, se empezaron a excluir. Entonces, excluyendo estas regiones, según el gobierno ucraniano, somos 41 millones. Sin embargo, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud, según datos de ellos, son casi 38 millones. Y dicen los expertos que van a ir bajando la población de Ucrania. La tasa de fertilidad está en estos momentos súper baja, de 1,1 en 2021 y más o menos 1 en 2023. Obviamente eso no es suficiente para, digamos, reponer para que población crezca. Y otra consecuencia de la guerra es que hay casi 7 millones de refugiados ucranianos que se encuentran afuera del país. La mayoría está en otros países europeos. Ahora me gustaría hablar sobre el sistema político de Ucrania. Ucrania es una república democrática, parlamentaria presidencial. Y nuestra constitución fue adoptada el 28 de junio de 1996. Entonces, el 28 de junio nosotros celebramos el Día de la Constitución. El artículo 5 de la Constitución dice que el portador de la soberanía y la única fuente de poder en Ucrania es el pueblo. Y el pueblo ejerce el poder directamente y a través de los órganos de poder estatal y los órganos de autogobierno local. Y el artículo 6 fija la división en tres ramas de poder: legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, el único órgano del poder legislativo de Ucrania es el Parlamento o la Rada Suprema de Ucrania. En ucraniano decimos Верховна Rada. Верховна Rada significa la Rada Suprema. Tiene solo una cámara y está compuesto por 450 diputados, ya en general. Am, Sin embargo, le puse acá 424 porque estos son los diputados sin considerar los territorios temporalmente ocupados por Rusia en 2014, porque ahí obviamente que no se podía realizar las elecciones. Sin embargo, en este momento son alrededor de 400. Se ha bajado por varias razones. Am, el artículo 113 establece que el Gabinete de Ministros de Ucrania es la autoridad superior en el sistema de órganos ejecutivos. Ya aquí vemos que es solo el Gabinete de Ministros. Y el Tribunal Supremo es el tribunal más alto en el sistema judicial de Ucrania. Entonces, ¿qué rol tiene el presidente de Ucrania? El presidente de Ucrania es el jefe de Estado y también el jefe de las comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Él es el garante de la soberanía estatal, de la integridad territorial de Ucrania, el cumplimiento de la Constitución de Ucrania, los derechos y las libertades de las personas y los ciudadanos. El mandato presidencial es de 5 años y solo se permite 2 mandatos consecutivos. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que el presidente y su rol es, digamos, equilibrar, coordinar los tres poderes. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que después de 2014, cuando se huyó de Ucrania, el expresidente Víctor Yanukovych, cuando se huyó a Rusia, entonces, en medios rusos y en general empezaron como con este mito que, entonces, como huyó el presidente, entonces no hay autoridades en Ucrania y entonces no reconocemos todo lo que vino después.
Sin embargo, eso no es así, es un ejemplo de propaganda, porque como pueden ver, el pueblo generalmente ejerce su derecho a través del Parlamento ucraniano. Y el Parlamento es el órgano que también tiene que aprobar al primer ministro, a los ministros, etcétera, etcétera. Entonces, como no hubo cambio, como el Parlamento siguió, entonces esa narrativa es muy falsa. Y en esta fotografía, en esta imagen pueden ver, bueno, esta fue la ceremonia de inauguración del presidente Volodymyr Zelensky y tiene algo en su mano. Este se llama bulava. Bulava es como, bueno, una arma antigua, digamos, pero en Ucrania es el símbolo de poder político. Entonces, todos los presidentes durante la ceremonia de inauguración reciben bulava y es un símbolo de traspaso de poder. Y hablando un poco más detalles sobre el Parlamento y los partidos en Ucrania, primero les quiero contar que hay una cantidad increíble de los partidos. Sin embargo, 377 registrados como hasta abril, yo creo, de este año. Sin embargo, muchos no son activos. Y eso no significa que todos estén participando en el proceso político. Las últimas elecciones parlamentarias se realizaron en 2019 y en esta instancia ganó el Partido Servidor del Pueblo, es el partido del presidente Volodymyr Zelensky. Ellos ganaron la mayoría absoluta. Ya para Parlamento ucraniano fue como es un fenómeno único porque antes siempre tenían que formar una coalición de los partidos, ¿ya? Y otros partidos importantes incluyen Patria, un ucraniano Batkivshina, Solidaridad Europea y Holos, que en ucraniano significa voz. En 2019 se utilizó el sistema mixto, donde la mitad de los diputados se elegían con listas cerradas y otra mitad por regiones. Pero se aprobó una ley, entonces desde las próximas elecciones Ucrania ya usará el sistema proporcional con listas abiertas y el umbral de 5%, ¿ya? Eso es algo que también se está discutiendo en Chile dentro de reforma política, los 5%. Y también existe un proyecto que no está aprobado para reducir el número de diputados de 450 a 300. Bueno, la guerra también afectó la legalidad, digamos, de algunos partidos en Ucrania. En 2015, Ucrania prohibió el Partido Comunista. De hecho, el líder de este partido en Ucrania, Simonenko, él después se fue a Rusia y participó en muchos eventos, así como que eran contra Ucrania, contra nuestro Estado. Entonces, igual, no sé, a mucha gente yo creo que le llamó atención que este tipo de personas eran políticos ucranianos anteriormente. Y también después de la invasión de 2022 se ilegalizaron, bueno, el Parlamento aprobó una ley que ilegalizó varios partidos prorrusos. Y ahora vamos a pasar al gabinete de ministros. Em, Está compuesto con el primer ministro, viceprimer ministro, los viceprimeros ministros, que son cuatro, y los ministros. En total, incluyendo a todos, son 21 ministros y cinco ministros son mujeres. Ah, Gabinete de ministros es responsable ante el presidente y el parlamento.
y está, perdón, sujeto al control parlamentario. Entonces, el presidente propone al candidato para primer ministro a partir de una propuesta de la coalición parlamentaria. O sea, eso es lo que yo decía, que en Ucrania el parlamento tiene mucha fuerza en poder. Por eso se llama república parlamentaria presidencial, no presidencial parlamentaria. La primera palabra es parlamentaria. Y hablando de los presidentes, también aquí pueden ver que los presidentes siempre han cambiado, no hemos tenido así como una persona en poder por muchos años. Ucrania es una plena democracia. Hemos tenido, o sea, presidente de varios backgrounds. El primer presidente Leonid Kravchuk, él era anteriormente durante la Unión Soviética uno de los líderes del Partido Comunista de Ucrania, Leonid Kuchma, que él venía del este país de industria pesada, Víctor Yushchenko, un economista, él era jefe del Banco Central de Ucrania, Víctor Yanukovych, una persona prorrusa y también tenía dos condenas, o sea, con pasado criminal, se le anularon, por eso pudo participar en elecciones, pero bueno, Alexander Turchinov, él fue presidente interino cuando Yanukovych huyó a Rusia durante la revolución de Euromaidán, que le vamos a ver en la tercera clase en más detalle. Bueno, Petro Poroshenko, persona del mundo de negocios, y Volodymyr Zelensky, una persona anteriormente sin experiencia política que era actor. Entonces aquí podemos ver que la verdad es que hemos tenido de todo y bueno, esa es la democracia cuando la gente elige, lo que quiere elegir. Y cerrando esa parte, me gustaría presentarles los símbolos estatales de Ucrania. La bandera ucraniana consta de dos franjas horizontales, azul y amarillo. Azul simboliza el cielo y amarillo simboliza el trigo. Y el emblema nacional de Ucrania es un tridente, es dorado sobre un escudo azul. En ucraniano se llama trizub y es un símbolo que fue utilizado por uno de los príncipes de Rusia, príncipe Volodymyr el Grande, como símbolo, como emblema familiar. Y me gustaría pasar a la última parte de la clase de hoy que tiene que ver con la economía de Ucrania. Primero que nada, hablando del Producto Interno Bruto, antes de la guerra y antes de la invasión, el país se estaba consolidando con una economía desa- en desarrollo, digamos, con un PIB que superaba los 200.000 millones de dólares. Si ustedes ven ese gráfico, entonces está claro que Ucrania tuvo cuatro, digamos, caídas grandes de Producto Interno Bruto. La primera caída, alrededor de 23%, después de la recuperación de independencia, que fue una etapa de crisis económica. La segunda fuerte caída, 15%, durante la crisis mundial financiera 2008-2009. Después, bueno, inicio de la guerra ruso-ucraniana en 2014, 15, ahí pueden ver que bajó como 10 puntos. Y la caída más grande en 2022, tras la invasión. Cayó casi 30%, 28%.
Acá en este gráfico pueden ver la composición de Producto Interno Bruto en 2021. Entonces, industria, la parte más grande, 24%, comercio, 15%, transporte, comunicaciones, 12%, agricultura, 9%, educación, 5%, y minería, 4%, construcción también, 4%. Bueno, la minería siempre como que variaba entre 4, 5 y 6%. Obviamente que por la guerra esta capacidad fue dañada y evidenciamos pérdida de tierras agrícolas y también de varias fábricas, digamos, y también industria, por ejemplo, de siderurgia, por la ocupación y destrucción de Azovstal en Mariupol, como uno de los ejemplos. Bueno, a pesar de todas las dificultades, Ucrania continúa desempeñando un papel importante en las exportaciones. En ese gráfico pueden ver las tendencias. Arriba, 2023 en gris, 2022 en azul y 2021 en azul claro. Entonces, las exportaciones de productos de agricultura bajaron, pero siguen más o menos fuerte, yo diría bastante fuerte. Se cayeron las exportaciones de metales ferrosos y no ferrosos y de minerales. Sin embargo, siguen. También Ucrania está exportando la maquinaria, madera, químicos y productos industriales. La inflación en Ucrania en este momento se está estabilizando y está en torno a 5,5%, o sea, estoy hablando de 2024. En 2023 tuvimos inflación de casi 13%. Y bueno, ah, acá es un ejemplo claro cómo la inestabilidad política puede afectar al país porque por ahí en 2015 también inflación muy alta que tenía que ver con el comienzo de la guerra. La moneda nacional de Ucrania es la hryvnia. Eh, Fue introducido en 1996, el mismo año que se adoptó la Constitución de Ucrania. Y aquí lo mismo, podemos ver que históricamente el tipo de cambio era entre 5 y 8 hryvnias por un dólar estadounidense y después 2014 ocupación y siguió subiendo, subiendo. En esos momentos está en torno a 42 hryvnias por dólar. Em, Producto Interno Bruto per cápita nominal fue de 5.070 dólares, mientras que Producto Interno Bruto per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo alcanzó a 17.630 dólares. Y aquí también les puse salario mínimo mensual que se incrementó este año hasta 8.000 grivnas, pero si uno los convierte en dólares son, bueno, 190 dólares. Yo vivo en Chile y hasta acá, o sea, muy poca plata. Pero el salario promedio es alrededor de 25.000 hryvnias, que son más o menos 600 dólares. Pero el tipo de cambio, bueno, se ha cambiado mucho en un par de últimos años, entonces en dólares tenemos números bajos. La tasa de desempleo también está elevada, obviamente el país está pasando ahora un momento muy complejo en 13% y la pobreza afectó al 37% de la población en 2024 según estimaciones del Banco Mundial. Bueno, finalmente,
Eh, pienso que tenemos que hablar un poco sobre el sector energético de Ucrania. En Ucrania, la matriz primaria energética se basa principalmente en energía nuclear. Ahora especialmente con la invasión, porque las fuerzas rusas han bombardeado mucho la infraestructura energética, pero también antes de la guerra la energía nuclear cubría desde 45 a 50%, entonces siempre era algo muy importante. Carbón 20%, hidroeléctrica 10% y renovables alrededor de 8, 9 por ciento. En Ucrania hay, bueno, si consideramos Chernóbil, 5 plantas nucleares. Bueno, Chernóbil está cerrado obviamente después del accidente. Y tenemos dos el norte en Rivne y Khmelnytsky y también dos en el sur de Ucrania. La planta de Zaporizhia, que es la planta nuclear más grande en Europa y tiene 6 reactores, está bajo ocupación de Rusia. Bueno, con eso me gustaría terminar mi presentación. Les agradezco mucho su atención y tenemos un poco de tiempo para sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Violeta. Francamente, aquí tenemos 40 preguntas, pero lamentablemente no podremos responderlas todas. Ya hemos respondido 25, por eso en general tuvimos como 70 preguntas. Queridos invitados, les vamos a pasar algunas respuestas por escrito, por repartir los correos electrónicos, pero ya que tenemos 10 minutos, me gustaría elegir unas preguntas que tienen más vínculo con el clase de hoy. Principalmente la gente se tiene mucho interés hacia el sentido de patriotismo y cómo nosotros vemos independencia como país, como sociedad, y si hay algún porcentaje de gente que tiene algún como deseo de volver a formar parte de la Unión Soviética y espacio prorruso. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Yo diría que, bueno, patriotismo y la, el amor por libertad de los ucranianos está en nuestro ADN. Vamos a ver, digamos, contexto histórico en la próxima clase, pero yo siempre doy un ejemplo muy simple. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con el idioma? En ucraniano, nosotros cuando hacemos brindis decimos budmo, ¿ya? No sé, por ejemplo, en español se dice salud y significa que le deseo mucha salud, que se siente bien, etcétera. Bueno, budmo significa déjennos existir, porque el verbo bute significa existir. O sea, la historia de Ucrania es historia de la lucha por la independencia. ¿Ya? Desde de mucho tiempo atrás. No estoy hablando solo sobre esta etapa, no estoy hablando ni siquiera de la Unión Soviética, estoy hablando muchos siglos antes de esto. Entonces, este deseo de la independencia y de la lucha por los valores europeos, que Ucrania pertenece a familia de países europeos, está en la ADN de los ucranianos. Relacionado al espacio prorruso, la verdad, yo dudo mucho que haya gente que quiere ser parte de este espacio. Es cierto que antes de la guerra, sí, quizás había, no sé, alguna gente, como en cualquier sociedad, que pensaba que sí, quizás podríamos tener más lazos con Rusia, que Rusia nos puede hacer cosas buenas, ser buen socio, etcétera. Pero todas estas ideas y pensamientos
fueron destruidos por Rusia cuando empezaron la guerra y especialmente empezaron la invasión. Y por lo menos en mi entorno yo no tengo ninguna persona que quisiera esto, porque muchas personas se dieron cuenta que Rusia no quiere reconocer Ucrania, independencia de Ucrania, y no quiere reconocer los valores que son importantes para nosotros. Y es algo por lo que el pueblo ucraniano está luchando ahora. Gracias, Violeta. Y veo que tenemos solo cuatro manos arriba. Queridos, les pediría que pregunten muy rápidamente, como 20 segundos, para que Violeta tenga tiempo a responder sus preguntas, para que sean muy breves. Yo creo que tenemos cuatro manos y podemos hacerlo muy rápido. Por favor, señor Iván, su pregunta. Yo quería consultar había leído acerca de que cuando se desmembró la Unión Soviética, en Ucrania quedaron armas nucleares que Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos se comprometieron a que Ucrania devuelva esas armas a Rusia a cambio de brindarle protección a Ucrania. ¿Cómo quedó ese tema tras la invasión de Rusia? Muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Quedó muy mal ese acuerdo, lamentablemente. Es una sonrisa nerviosa en mi caso. Sí, efectivamente, después del colapso de la Unión Soviética, Ucrania bueno, se quedó con el tercer arsenal más grande del mundo de las armas nucleares. Después de la Unión Soviética, pues, o sea, después de Rusia y los Estados Unidos. Había mucha presión para que Ucrania renunciara a estas armas y efectivamente en 1994 Ucrania renunció a las armas nucleares por su propia decisión y también nos unimos al Tratado de No Proliferación. En este momento se firmó un documento que se llama Memorándum de Budapest. Y sí, se supone que Ucrania tenía las garantías de seguridad, bueno, en inglés se decía assurances, pero bueno, la idea era que los países con arsenal nuclear, con armas nucleares, no van a invadir, no van a ejercer, digamos, su potencial económico para influenciar a Ucrania, y no van a chantajear con algunas cosas. Bueno, Rusia lo hizo todo, y no solo el memorándum de Budapest que ellos no siguen, sino que nosotros habíamos firmado muchos tratados, tratado de amistad, tratado de demarcación de frontera. Y bueno, lo que uno se da cuenta que hay países que no reconocen ni acuerdos ni reconocen el derecho internacional, sino que tienen sus ambiciones y invaden otros países. Y es por esto que ahora, bueno, nosotros necesitamos ayuda de toda la comunidad internacional para resolver esta situación. Bueno, y invitamos una pregunta más de Graciela Antonovich, ya que Graciela tiene mano arriba ya muchos minutos. Graciela, adelante. Más que nada, quería hacerte una consulta a vos. ¿Por qué decidiste ir a Chile a vivir, siendo de que acá en la Argentina está lleno de ucranianos? Yo soy nieta de una ucraniana de Kiev, que vino a los 15 años acá a la Argentina. A la Argentina, Argentina se fue a Paraguay, con una colonia muy grande. Em, y otra consulta que yo escribí en realidad era, te hago dos en una. ¿Qué parte de Ucrania hoy en día uno puede ir a visitar o está todo cerrado la frontera? Ujú. Sí, Graciela, muchas gracias por tus preguntas. Am, Quiero saludar, bueno, al pueblo argentino, uruguayo, vi por ahí, obviamente chileno. La verdad es que yo estoy casada con un chileno, por eso tengo un vínculo muy estrecho con este país
Yo había vivido antes acá en Chile. También viví en Japón varias veces. Bueno, en Ucrania obviamente. Y la última vez nosotros estábamos en Ucrania cuando empezó la invasión y decidimos evacuarnos con un hijo pequeño. Entonces nos volvimos a Chile. Pero yo había visitado Argentina, me encantó su país y espero poder ir luego de nuevo. Y sobre turismo en Ucrania, en estos momentos la frontera no está cerrada, o sea, uno podría ir a Ucrania. Si ustedes me preguntan qué parte del país está seguro, yo diría que en este momento en general no está seguro el país porque siguen los bombardeos. De hecho, estos días han habido ataques de drone más grandes de la guerra. Sin embargo, yo diría que, por ejemplo, en el oeste del país, en la parte donde está Lviv, Ivano-Frankivsk, está quizás un poco más tranquilo. Los políticos viajan, yo sé que muchos voluntarios viajan, bueno, muchos ucranianos, bueno, ucranianos viven en Ucrania, mi familia también vive en Ucrania. Ellos siguen con su vida a pesar de todo esto. La gente va al trabajo, niños van al colegio, las universidades están abiertas en modo presencial o online o híbrido. Así que la vida sigue allá. Obviamente, si quiere visitar por turismo, quizás, no sé, se podría esperar ya que se tranquilice por el tema de los bombardeos. Bien, gracias Violeta. Creo que en este minuto tenemos que terminar nuestra clase de hoy. Yo repito que vamos a responder todas sus preguntas en el reenvío de correos electrónicos que nuestro equipo lo va a hacer. En esto yo termino. Violeta, paso palabra a ti. Sí, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy, muy bien. Buenas noches.